qué otro día extra yo puedo ir y lo que encontramos es los martes. Claro, sí, por eso. Sí. Después, bueno, idealmente el laboratorio es nuevo. Imagínense que desde que nosotros lo abrimos, ahora a principio de cuatrimestre, yo estoy yendo todas las semanas, pero es nuevo, ¿sí? Idealmente, el cuatrimestre que viene vamos a poder sumar un poquito más de disponibilidad y el año que viene un poquito más y el segundo cuatrimestre del año que viene un poquito más y así hasta que tengamos un flujo bastante copado. El laboratorio es totalmente nuevo. Para las personas que fueron habrán notado que las compus son nuevas, que el espacio en sí es nuevo también. Los viernes es fijo y lo que vamos a hacer es sumar un día más y ese día va a ser los martes, que no van a ser todos los martes. Y yo después voy a bajar bien el tema en una planilla y lo voy a pasar. Y después, bueno, lo que tendría que suceder es que a medida que vaya pasando el tiempo sumemos más y más y más disponibilidad. Y la idea del laboratorio, bueno, ustedes justo están comidos en objetos, en objetos, por eso están teniendo la info muy de primera mano, pero la idea del laboratorio es que vaya la persona que lo quiera usar. No importa si es un estudiante de objetos 2 o un estudiante de una materia de primero o un estudiante de una materia de cuarto. Es como para la carrera el laboratorio, ¿sí? Sí, sí, vos fuiste antes, es verdad. Sí, las compus están muy buenas. Hay algunas que están como un poquito recicladas, entre comillas, y hay otras que son 100% nuevas, tipo, están buenísimas. Sí, lo sé. Créanme que estoy haciendo lo posible. Estoy haciendo un Tetris ahí entre mis horarios, viendo qué días y horas puedo robar un poquito más ahí como para tener más disponibilidad para la facu y está medio complejo. Y bueno, esperaría que a medida que vaya. No, no, es o sea, yo trabajo para la universidad y en una empresa también, y tengo una actividad más, y bueno, es semipresencial. Es muy probable que todos los que estén cursando esa materia, a ver, porque ustedes, hay algunas personas que están cursando esa materia, ¿no? Los jueves, base de datos, ¿hay alguien más que esté tipo en esa doble modalidad? Sí, Carlos. ¿Cómo estás, Gus? Escúchame, mirá. Yo no, pero tengo final de proyecto de software a la noche, esa semana, ¿Cuándo? el jueves 11. Por eso quería preguntarte si al final se habían puesto de acuerdo en la fecha del parcial. Ya, ya te confirmo. Pará, ya te confirmo. Dale, dale. Dame un segundito, estoy yendo al cronograma. Claro, el 11. No, no, lo vamos a tener que mover. Ale, no sé si estás ahí escuchando. Yo sé que estabas en una reunión, pero ¿escuchás? Alejandra justo está con un tema de la carrera. Te puse en el chat que te está escuchando, ¿eh? Sí, sí. Acá varios estudiantes me mencionaron que tienen que rendir final el 11 de mayo al, en el horario de cursada, justo cuando teníamos planificado el primer parcial. ¿Te parece? ¿Lo movemos? ¿O nos llevamos para verlo? Porque si no, estamos complicados. Y sí, quedaría para el 18. O sea que les va a quedar poco tiempo. Claro.
Bueno, nada, nos llevamos a ver eso y tratamos de responderles lo más pronto que se pueda, ¿sí? O sea, justo nos habían confirmado el laboratorio para el 11. Nada, no se preocupen. No, no queda el 18. No vayan a decir eso porque alguien lo va a leer y va a decir queda el 18 y después van a decir, pero no era el 18. No. Bien. Bueno, a ver. Les voy a compartir pantalla y arrancamos con lo que tenemos que ver hoy. Yo tengo una fecha interna para lo del TP y se las voy a pasar después del primer parcial. No, la fecha del primer parcial después la definimos como para que no se les choque con los finales. Teníamos el 11, pero bueno, vamos a ver qué hacemos, ¿sí? Bien, vamos con lo que tenemos para hoy entonces. A ver, hasta ahora ya vimos lo que está relacionado con... estoy compartiendo, ¿no? Sí, lo que está relacionado con una entidad, relaciones de uno a uno, relaciones de uno a muchos, relaciones de muchos a muchos y cómo marcar una relación de herencia, ¿sí? Dentro de un proyecto con Java, utilizando las librerías de Hibernate para hacer el mapeo entre nuestra capa de modelo y la base de datos, ¿sí? En el parcial va a entrar básicamente todo lo que acabo de mencionar, ¿sí? Es muy probable que no entre relación de muchos a muchos, igual estudienlo, pero si quieren poner foco en algo, yo les diría que pongan foco prioritario a uno a muchos y a herencia. Uno a muchos y herencia entra seguro en el examen, ¿sí? 100% seguro que tanto el examen que van a tener del parcial, como el potencial recuperatorio en caso que les vaya mal, como el potencial final en caso de que aprueben pero con una nota que no los promocione, sí o sí entra uno a muchos y herencia. Sí o sí, 100% confirmado, con consultas similares a, o sea, de todo lo que vimos recién, y si tuvieran que, no, de nada, si tuvieran que ponerle foco a algo, yo les diría que uno a muchos y herencia, porque eso entra sí o sí, ¿ok? Con consultas bastante similares a las que estuvieron viendo en los TPs, más las que yo les pasé la última vez, que son como de informes, ¿sí? Como traer todos los objetos relacionados con este otro objeto, todos los préstamos de esta persona, todos los préstamos entre estas fechas, todos los préstamos de esta persona en estas fechas. No, el Cascade no entra. Está bueno que lo... ¿Qué pasó? No, no sé qué pasó. Rompí todo. Bueno, no sé, pues, no importa. Em, Todos los traders tienen que hacerlo con las consultas, a menos que tengan algún método que ustedes puedan reutilizar, ¿sí? Idéntico a lo que vimos en objetos 1 en ese sentido, ¿sí? Si ustedes tienen un método que yo sé, que trae todos los préstamos entre fechas y después el siguiente método es traer todos los préstamos entre fechas de un cliente, pueden reutilizar el método anterior y con un for filtrar los que son de un cliente, por ejemplo. Eso sería válido, ¿sí? Están reutilizando el método del punto anterior, idéntico a lo que es objetos 1. En ese sentido, la lógica es la misma, ¿sí? De todas maneras, en el examen, si ustedes tienen dudas, pueden preguntar este tema de, che, ¿esto me conviene buscarlo a la BD o me conviene filtrarlo? Y yo lo que les voy a decir es, sí, te conviene buscarlo en la BD o no, volverlo a pensar, que es como no lo busques en la BD y fíjate que puedes reutilizar, ¿sí? Obviamente no les puedo decir reutilizar el punto tal de esta forma, eso no se los puedo decir, pero sí los podemos como encaminar un poquito, ¿sí? El clásico, no, eso no lo veo bien, volví a pensarlo. Eso lo podemos hacer igual que como hacíamos en objetos 1.
El tema de fechas entonces son con queries, claro. Podrían hacer filtros, lo más lógico sería hacerlo para lo mismo. Todo depende de cómo estén organizados los métodos. ¿Sí? Practiquen igualmente hacer queries con fechas. Y lo que decía es, lo de muchos a muchos, si bien probablemente no entre, les recomiendo que lo revisen. Lo de una entidad es como, bueno, es intrínseco, va a entrar sí o sí porque es el mapeo de una entidad. Y el uno a uno, lo mismo que con uno a muchos. Sí o sí la tienen que tener clarísima con uno a muchos y con herencia. Si no tienen súper claro esto y esto, en el parcial les va a ir mal. Tienen que estar súper conscientes de eso. ¿Sí? Bien. Después, lo que estuvimos viendo en la clase pasada fue cómo trabajar con Git y GitHub, y lo que vamos a ver ahora entra exclusivamente para ¿cómo es? Para el TP. Para el TP, ustedes lo que van a tener que hacer, al parcial lo que podrían llevar es un proyecto ya creado, que tenga como nombre, su nombre de proyecto, su DNI, que tenga el archivo de Hibernate CFG, porque obviamente no se tienen que saber ese XML de memoria, y pueden tener el Hibernate Utils.java, porque obviamente no es necesario que se lo sepan de memoria. ¿Sí? Con respecto al tema de los mapeos, no es necesario que se lleven mapeos porque nosotros les vamos a pasar uno o dos mapeos y después básicamente es que copien el encabezado, lo peguen y bueno, se fijen cuál es la relación que pueden tener. Eh, del dado genérico, o sea, ustedes lo que no pueden llevar son los métodos, el método de traer, el método de XXX, así que, yo qué sé, llevar el dado genérico como que mucho no les va a servir, digamos, ¿no? Pueden tener las guías también, el test HBM lo pueden llevar, ¿sí? Lo pueden llevar. De última, si quieren, para hacerlo más simple, lo que voy a hacer es, una semanita antes del parcial o unos días antes del parcial, yo mismo subo un proyecto de ejemplo. ¿Sí? Lo subo con mi DNI y les digo, miren, si yo lo fuera a rendir, llevaría esto. Y ustedes tienen que hacer uno igual con su DNI. ¿Sí? Si quieren, hacemos así. Así no les quedan dudas. Y obviamente pueden llevar todos los PDFs. No se vayan a confiar, ¿sí? Porque en este tema de golazo, puedo llevar los PDF, puedo llevar esto, puedo llevar el otro, si se confían, están en el horno. No se vayan a confiar, por favor. Bien, entonces lo que vamos a ver ahora entra únicamente para el parcial, para el TP. En el TP ustedes lo que van a tener que hacer es un desarrollo web, ¿sí? Van a tener que hacer tanto la parte del front como la parte del backend. Eso se va a tener que conectar con una base de datos y van a tener que resolver un modelo de negocio que nosotros le vamos a dar. Le vamos a dar un... Yo después les paso un proyecto de ejemplo y con eso ya no les van a quedar dudas, Juan, no te preocupes. De última, si ven que faltan 3 días para el parcial y no lo pasé, es porque me olvidé, así que háganme acordar, ¿sí? Pero no te preocupes. Y lo que iba a decir es, les vamos a pasar un diagrama de clases que va a tener X cantidad de clases. Le vamos a pasar un listado de casos de uso que ustedes van a tener que resolver. Para resolver el listado de casos de uso se van a dar cuenta que no les alcanza con las clases que nosotros les vamos a pasar, entonces van a tener que agregar más clases. ¿Sí? Por lo tanto, no va a ser necesario que le demos la ADB. Ahora después cuando explique Spring con persistencia van a entender por qué. No es necesario que le demos la ADB. Solo el diagrama de clases. Supónganse que les damos un diagrama de, yo sé, 5 clases y ustedes, el diagrama final va a tener, no sé, 10, 12 clases. Entonces, parte de la evaluación va a ser que ustedes como que expliquen cuáles fueron las decisiones que tomaron, cómo hicieron el modelado y obviamente que hagan el desarrollo del proyecto. En el parcial sí, en el parcial les vamos a pasar el script de la base de datos. Y no están en el horno. En el parcial sí. Le vamos a dar el diagrama de clases que tienen que resolver
y el script, ¿sí? No sé cuánto tiempo, lo tengo que definir con Ale. Y normalmente lo definimos al estilo de Gago, un día antes. No, no tan así, pero lo definimos cerquita del parcial, porque nos tenemos que poner de acuerdo, tenemos que ver el tema del desarrollo. No es como decir, el parcial dura 2 horas. Hay que, hay que verlo bien y nos tenemos que poner de acuerdo. Así que normalmente tardamos en definir el tiempo del parcial. Ustedes ya cursaron objetos 1, igual habrán notado que si falta tiempo, nosotros les damos tiempo, así que no se preocupen. Bien, volviendo a esto, lo que vamos a ver entonces es cómo hacer un proyecto web utilizando el framework de Spring. La clase que viene vamos a seguir viendo el framework de Spring y le vamos a agregar la capa de persistencia, ¿sí? En la clase de hoy no vamos a ver la capa de persistencia, sino que les voy a explicar cómo es un proyecto en Spring, cuáles son sus capas, cómo funciona, cómo configurarlo y demás. Y la siguiente vamos a ver la parte de la capa de persistencia. Después de eso les vamos a pasar el enunciado del TP. Es más, lo más probable es que les pasemos el enunciado del TP después del parcial, ¿sí? Cosa que ustedes se enfoquen en el parcial y después de que lo rindan, le empiecen a pensar en el TP. O, no sé, que les pasemos el TP el mismo día del parcial. Así, esa noche, cuando llegan a sus casas o al día siguiente, lo pueden empezar a leer y lo pueden empezar a ver. Lo que necesitamos es que vayan pensando el tema de los grupos. Después les explico cómo subir la configuración de los grupos, ¿sí? Bien. Bien, ya tenían habilitada la pestañita de desarrollo web. Van a ver que acá tienen 3 links. Uno es el video de la clase de 2021 de Sin Persistencia, que es lo que vamos a ver hoy, y el segundo es un video de una clase de 2021 también, pero la parte de persistencia, ¿sí? Son 2 clases distintas. Si vienen acá a esta sección, básicamente van a entrar en este link de acá, que es un repositorio en GitHub que yo tengo en mi cuenta, donde acá tienen un proyecto, ¿sí? Y acá tienen un poquito más abajo la documentación del proyecto. Y que le presten atención a lo del Lombok y lo del Model Mapper que agregué en la versión anterior. Porque si ustedes leen esta van a estar desactualizados. Sí, decime. Se te cortó un segundo, ¿eh? Puede ser. ¿Qué fue lo último que dije? Cuando arrancaste a explicar el repositorio al principio. Bien, vuelvo. Sí, Acá que no veamos la última, que veamos lo primero, lo que esté más actualizado. no, justamente, que vean el último, la última actualización, ¿sí? Claro. La versión más actual, y que le presten atención a lo de Lombok y a lo de Model Mapper, ¿sí? Dentro de esta documentación, que básicamente es, no voy a hacer autorreferencial y no voy a leer todo esto, pero básicamente es la documentación de mi TFI cuando me recibí, digamos, ¿no? ¿Qué fue lo que yo hice? Lo que hice fue armar un proyecto base y armar una especie de desglose o training / capacitación donde explica cómo hacer un proyecto en Spring paso a paso, ¿sí? Ustedes podrían venir acá. Esto no les va a interesar porque acá estoy explicando que en la universidad tendríamos que actualizarnos, explicar algunas cosas que sean más nuevas, tener documentación propia. Acá estoy explicando un poquito cuáles son las cosas que voy a utilizar, Java, MySQL, Explico un poco acerca de arquitectura de software, modelo de 3 capas, ¿sí? Súper básico, presentación, lógica de negocio, persistencia, arquitectura de cliente-servidor, donde básicamente tenemos el navegador, un servidor, la base de datos, una arquitectura base de una aplicación web, que básicamente es el modelo anterior
pero las conexiones son a través de HTTP y un ORM para conectarnos con la base de datos. Conceptos de Spring, qué es Spring Framework, qué es Spring en general, qué es Spring Boot, etcétera, etcétera. Cómo es esa misma capa, esa misma división de capas dentro de Spring, que esto es lo que nosotros vamos a ver. A través de un cliente web, nosotros hacemos peticiones HTTP a una capa que se llama Controllers, que es donde nosotros vamos a tener de alguna manera el acceso a nuestro sistema. Vamos a enviar información a una capa de servicio, que la capa de servicio es la que va a tener nuestra lógica de negocio. Desde la capa de servicio nos vamos a conectar con una capa de repositorios, que es la que va a tener la conexión con la base de datos. Este vendría a ser nuestro DAO, ¿sí? Y de acá nosotros le vamos a pegar a la base de datos para que la base de datos devuelva al repositorio el resultado, lo devuelva a la capa de servicio, lo devuelva al controlador y el controlador haga la redirección a la vista que corresponde, ¿sí? Un poco cuál es el entorno de trabajo, Java, Maven, MySQL, el Workbench como gestor o administrador del motor de base de datos, Spring Tool Suite como el IDE que utilicé, ustedes podrían utilizar este. Hay algunos estudiantes que a veces usan Visual Studio Code, no hay ningún problema. Fíjense nomás que cuando suban las cosas al repositorio, no agreguen los archivos ocultos propios del IDE, porque si no, si tienen ahí un punto Eclipse o un punto VS Code, tipo se les va a romper después. En caso de que dos personas de un mismo equipo usen IDEs diferentes. Git y GitHub. Definición del problema. Esto es lo que van a tener que hacer ustedes cuando se tengan que recibir también, explicar todo esto que yo estoy explicando. Solución. Acá es donde ustedes viene la parte que realmente les interesa. Si quieren leer todo lo anterior, me voy a sentir muy halagado. Si no, sinceramente, a fines prácticos, para que tengan información que les sirva para hacer el TP, pueden arrancar desde acá, ¿sí? Desde la solución. Bien, acá básicamente lo que explico es cómo se pueden clonar mi repositorio. Cabe aclarar que ustedes van a tener que hacer el proyecto, pero tienen acá el proyecto mío de prueba, así que se lo podrían clonar y con eso ya tener un proyecto funcionando, que es súper base lo que hace mi proyecto. Pero bueno, por lo menos van a tener algo que ya tiene la parte de... Gracias, Rodrigo. La parte de... ¿cómo se dice? Ah, me perdí. Me perdiste. La parte la parte base de lo que es el proyecto, la conexión con la base de datos, todos los ejemplos que necesitan para hacer todos los tipos de relaciones que ustedes podrían llegar a hacer, cómo hacer API REST si es que lo necesitan, cómo hacer procesos jobs si es que lo necesitan, cómo agregar la parte de autenticación si es que lo quieren agregar y así, ¿sí? Tienen un ejemplo para cada cosa. Bien. Básicamente acá les explico cómo clonarse el proyecto para tenerlo en su repositorio si es que no saben cómo utilizar esto. Y desde acá, desde el 4.3, donde dice primera aplicación con Spring Boot, vienen algunas cosas un poco más interesantes todavía, ¿sí? Ustedes lo que van a tener que hacer es venir a la parte de Start Spring y acá básicamente van a decir que van a hacer un proyecto en Maven de Java, le van a poner una versión, fíjense que sea la misma que tengo yo como última versión, que es la 3.04, 3.06, no es tan distante, no creo que haya problemas. Pero bueno, le ponen que el packaging va a ser jar y le ponen una versión de Java, que es la versión que vayan a usar ustedes dentro del proyecto, 8, 11, 16 o 20, ¿sí? 8, 11, 17, perdón, o 20. Le ponen un nombre al proyecto y con eso están. Acá le ponen una descripción, como por ejemplo, no sé, proyecto, TP, UNLA, alguna descripción. Le ponen un nombre, yo qué sé, grupo 10. Grupo 10. Grupo 10. Y acá le podrían poner, yo qué sé, UNLA, por ejemplo.
Esta es una forma en la que normalmente se suele hacer la nomenclatura de los proyectos en Spring, separados como en puntos, de forma tal que acá yo quizás podría tener algo totalmente referenciado con la web en la cual yo voy a estar trabajando, o algo del estilo, yo qué sé, si esto es un microservicio que está viviendo en un ecosistema de aplicaciones un poco más complejo, podríamos tener, supongamos que estamos trabajando en una empresa que se llama empresa, para ponerle un nombre raro. Empresa N. Bueno, la empresa N, nosotros estamos en el área de facturación, estamos haciendo un proyecto de nuevos negocios y específicamente estamos haciendo el microservicio de Mercado Pago. Entonces, de alguna manera, ustedes es como que así como van subdividiendo los servicios. El otro equipo que esté en el área de facturación, en el proyecto de nuevos negocios y haga otro microservicio, acá le pondrá otro nombre y después para identificar los proyectos y entender un poquito cómo están agrupados, simplemente se lee esto de izquierda a derecha. ¿Sí? Es una forma como fancy en la cual se puede hacer. Ustedes simplemente muevan com unla y el nombre del grupo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, está copado de explicar eso. Le dan Generate y esto lo que va a hacer es descargarles un zip y este zip va a tener un proyectito base que básicamente tiene lo mínimo para poder trabajar con Spring, que es este archivo application.java, que siempre es el nombre del proyecto application.java, tiene tiene un archivo de configuración. Ahora todo esto vamos a ver en mi proyecto que tiene más cosas. Tiene la capa de test, que nosotros no la vamos a utilizar, y bueno, configuraciones específicas. Así que ustedes podrían arrancar desde cero desde acá, ¿sí? Que es exactamente lo que yo explico en el proyecto, en la documentación. Si bien esto tiene un montón de cosas, y fíjense que tiene commits de hace un mes, 3 semanas, 5 años, hay cosas que son viejísimas, yo lo hice paso a paso y todas las cosas que hice yo las fui escribiendo acá. Así que si ustedes siguen esto paso a paso, llegarían a esto mismo que yo tengo acá. ¿Sí? Voy a volver por si hay alguna duda. ¿No podemos agregar las dependencias desde ahí? Sí. De hecho, muy buena pregunta. Fíjense que yo me pasé acá, que yo agrego las dependencias de Spring Web y de TimeLeaf. Tendrían que hacerlo, así que gracias por mencionarlo. Se vienen acá y buscan Spring... Vamos a poner Web mejor. Ponen Spring Web y ponen... hace tanto que no hago esto que no me acuerdo. Time. Con Spring Web les va a agregar unas configuraciones extras para que ustedes puedan básicamente levantar el server en localhost, y TimeLeaf es el motor de vistas que nosotros vamos a utilizar dentro de la parte visual. ¿Sí? Hacen Generate y básicamente esto le va a agregar algunas dependencias que ahora les voy a mostrar con un poquito más de detalle. ¿Sí? Podrían agregarlo a mano, pero en realidad lo más fácil es que lo pongan acá y que el proyecto ya se descargue con esto. Bien, bueno, un poco la descripción que les acabo de dar. Un poco la descripción, si bien que algunas capturas son en Linux y otras en Mac, es porque, bueno, porque cambié la compu. Explico cómo hacer un pull request, que es el mecanismo que yo fui haciendo para subir los cambios. ¿Sí? Si venimos acá, ustedes van a ver un poco el historial que yo hice paso a paso a medida que yo fui agregando información, así que inclusive eso está bueno. Si ustedes quieren ver ¿cómo fue que Gustavo agregó el servicio? Bueno, se vienen acá al pull request y acá van a ver cuáles son los archivos que cambié, cuáles fueron las cosas que agregué, ¿sí? Está bueno porque es un poco el historial de los cambios que yo fui haciendo. Tienen los commits también. Debo haber metido algún commit así a lo bruto, pero todo lo que está relacionado con la documentación lo subí a partir del pull request. Así que acá tienen tipo el pasito a pasito de todas las cosas que fui agregando, ¿sí? Ah, acá metí un fix, mira. Hace 3 semanas ni me acuerdo. Bien. El uso de Maven en el proyecto. Vamos a aplicar eso directamente desde el proyecto, creo que se va a entender más. Bien. Dentro de lo que es vamos a agrandarlo un poco. No se agranda nada.
A ver si puedo. No, no puedo. No, no puedo ponerle suma a esto. Bueno, a ver desde acá. Se ve, ¿no? ¿Así? Sí, sí. ¿Sí? Sí, pero es zoom sobre los archivos que yo abro, no sobre el panel este que tengo acá. Bueno, a ver. Cuando ustedes se descargan el proyecto y lo abren, hay algunas secciones que son muy importantes, ¿sí? La primera es que dentro de la carpeta raíz ustedes van a tener un archivo que se llama POM.xml. Este archivo POM.xml básicamente lo que va a definir son las dependencias del proyecto relacionadas con Maven. Habrán notado que yo mencioné que utilizo Maven dentro de lo que es el proyecto. Vamos a buscar Maven Repository. Tengo el link ahí en algún lugar, pero no me acuerdo bien dónde. Básicamente, Maven es un lugar en donde nosotros tenemos librerías subidas en Internet, como una especie de Google Drive de librerías, y tenemos la posibilidad de consumir estas librerías, ¿sí? Entonces, si yo digo que quiero trabajar, por ejemplo, con Hibernate, yo vengo acá, tengo las librerías de Hibernate Core, tengo las distintas versiones de las librerías de Hibernate Core, digo, bueno, voy a trabajar con, no sé, con esta, con la última. Vengo acá y veo que para poder trabajar con esto dentro de mi proyecto, lo que yo tengo que hacer es agregar una dependencia de Maven para que mi proyecto solito vaya y se descargue, claro, es tipo un NPM, tal cual, para que mi proyecto vaya y se descargue del repositorio central las librerías que corresponden. Eso es súper útil porque no vamos a tener este problema de que los jars están subidos en el campus y que los tienen que agregar y que capaz si se comparten el proyecto entre ustedes, uno lo tiene en una ruta física, otra persona lo tiene en otro. Acá directamente ustedes ponen la dependencia y al poner la dependencia solo se va a descargar las librerías que va a utilizar el proyecto. Si yo me voy a Maven Dependencies, vemos todas estas librerías que están acá, que básicamente son todas las librerías que me está descargando Maven a partir de las dependencias que yo agrego en este XML de configuración. Que arranca con algunas líneas que son básicas. La primera es la de todo XML de configuración, que dice, bueno, esto es versión .1, cómo es el encoding, etcétera, etcétera. Una versión. Dentro del parent yo tengo las referencias acerca de Spring, propiamente dicho, cuál es la versión de Spring que voy a estar usando. Group ID, Artifact ID, Version, Packaging, etcétera, etcétera. Todas estas partecitas de acá. Es la configuración de mi proyecto. ¿Sí? Ven que dice com.unla, GH siciliano, el packaging que es .jar, el nombre del proyecto, la descripción. Properties, acá yo especifico cuál es la versión de Java que estoy utilizando. Y después vamos a dependencias. ¿Sí? Cada una de estas líneas, de estos cuadritos que yo tengo acá, que dice dependencia, grupo y artifact, básicamente es una referencia a algún lugar en Maven. Yo tendría que venir, copiarme esto que tengo acá, agregarlo, ¿sí? Poner yo un espacio, pegarlo ahí, y el simple hecho de hacer eso, si yo ahora no voy a guardar porque probablemente se va a romper porque yo ya tengo Hibernate en otro lado, el simple hecho de hacer eso lo que va a hacer es descargarme las librerías y asociarlas al proyecto, ¿sí? Así que si ustedes quieren trabajar con alguna librería por H por B que yo no tengo agregada en ese proyecto ahí de prueba y que les sirve para hacer alguna cosa de una manera un poco más ágil, simplemente van a Maven, la buscan, la buscan, la agregan y la utilizan, ¿sí? Ningún problema. Y en Maven está la documentación misma de cómo trabajar con la librería y demás. Si quitas una dependencia, sí, si vos sacás una dependencia del proyecto, cuando vos refrescás Maven, que por ejemplo se podría refrescar con el comando que acaba de pasar Rodrigo, vos podés abrir una consola de comandos, ir hacia la raíz del proyecto, ejecutar el comando Maven clean install, mbn clean install, que eso lo que hace es limpiar como la caché que tiene Maven y decir, bueno, yo voy a instalar
o mejor dicho, voy a remover lo que ya no se tiene dentro del POM y voy a instalar las cosas que yo tengo dentro. Y obviamente el proyecto no pesa 70 GB, tal cual, porque cuando vos lo subís a algún lugar, se sube solamente la parte del source. Y después en el local, cuando se quiere levantar el proyecto, lo primero que se hace es actualizar las librerías Maven utilizando el comando Maven clean install o mismo desde el IDE se puede hacer. Y eso lo que hace es descargarte a nivel local todas las librerías que se quieran usar en el proyecto. Sí, Gastón, decime. No, perdón, profe, me equivoqué. No lo quise levantar. Ah, no, ningún problema, no te preocupes. Bien. Hay X cantidad de variantes, ¿sí? Se puede trabajar con Gradle, con algunas otras cositas que están por acá. Yo qué sé, es medio como un tema de gustos. Yo prefiero Maven y por eso el proyecto está en Maven, pero existen otras cosas como Gradle, por ejemplo, que es exactamente igual, ¿sí? Bien, tienen sutiles diferencias, pero bueno, no voy a entrar en detalle en eso porque no tiene mucho sentido hacerlo. Acá explico un poquito lo que les acabo de decir del POM. Acá tengo el link ese que les dije del Maven Repository, ¿sí? ¿Qué más? Estructura del proyecto. Bueno, lo voy a explicar también desde acá. Y después vuelvo como para ver si se me perdió algo. Dentro de la estructura del proyecto, ustedes tienen 3 partes que son muy importantes, pero nosotros puntualmente solo vamos a usar 2. ¿Sí? Voy a mencionar cuál es la que es importante, pero no vamos a utilizar. En un proyecto, en una organización, ¿sí? Donde estén haciendo algo con un cliente real, ustedes siempre tendrían que tener una cobertura de unit test y eso vendría en la capa de source test Java. ¿Sí? Acá es donde nosotros tendríamos que ir testeando todas las cosas que agregamos dentro de la aplicación. En este caso, ustedes no lo van a tener que hacer. Y se van a tener que centrar en la carpeta de Java, que es la que va a tener el código fuente Java, y la carpeta resource, que es la que va a tener los archivos estáticos. Vamos primero por la parte de Java. Acá vemos que yo tengo X cantidad de packages. Súper importante que todos los packages tienen la nomenclatura misma de la configuración del proyecto. Com, unla y el nombre. ¿Sí? Si ustedes hacen, como les dije, com, unla, grupo 10, todos sus packages tienen que nacer a partir de com.unla.grupo 10 y a partir de ahí ponen los packages que ustedes quieren agregar. Dicho de otra forma, si yo tuviera que agregar un package nuevo y ese package es de... Yo qué sé, vamos a pensar algo. ¿Qué tengo ahí? Entities, helpers, services, repositories, configuration. Imagínense que yo agrego, no sé, un middleware, por ejemplo. Yo sí o sí tengo que hacer com.unla.ph siciliano tfi y una vez que completo todo el nombre de la ruta en cuestión, ahí agrego el nuevo... ahí agrego el nuevo package. Y dentro de este nuevo package es donde yo empiezo a tirar mis clases. Si ustedes no lo hacen así, les va a fallar, porque sí o sí cuando se compila todo el proyecto, por así decirlo, para pasarlo a la JVM para que después se pase al server, va a tomar lo que esté en la ruta como absoluta. ¿Sí? Si agregan un package, lo agregan así. Bien. Y vamos a ver acá que tenemos X cantidad de cosas. Vamos con las que son importantes al día de hoy. Esta es importante porque acá básicamente nosotros tenemos el archivo principal de configuración, que van a ver que simplemente es un public static void main que lo que hace es decir a Spring que levante un servicio web sobre la clase principal de configuración. Esto lo que hace es levantar el servicio web. Tipo, si yo vengo acá y levanto esto, vamos a ver ahora que el proyecto se va a correr, se va a levantar, va a tardar un cachito. Y ahora si yo vengo a localhost 8080, ahí me levantó el proyecto. Que en este caso yo tengo un login agregado, tengo algunas cositas por ahí. Pero básicamente me levanta el proyecto. ¿Sí?
Una vez que nosotros levantamos el proyecto, vamos a tener que acceder a una ruta, ¿sí? Si yo digo localhost 8080, estoy queriendo acceder a una ruta dentro de lo que es mi server, que básicamente es /vacío, y fíjense que a mí me está redireccionando directamente a lo que es index, ¿sí? Si yo aprieto acá así, me va a mandar a index. Y si yo me deslogueo, sin importar lo que yo toque, si ahora yo pongo index, me va a mandar al login. Y tengo redirecciones de rutas, ¿sí? Todas esas redirecciones de rutas nosotros las vamos a trabajar y las vamos a configurar. En la consola nos sale... ¿Qué significa en la consola nos sale? No les bola lo de middleware. Pensé algún nombre de un componente para poner, un ejemplo, un package. Tipo, no les bola. Simplemente quería agregar un package y no quería ponerle package con un nombre random. Le puse algo que es real, pero no importa. Ah, no entendí tu pregunta, Cristian. Ah, creo que sí, ¿eh? A ver. Hay algún lugar por acá en donde me parece que... Sí, acá. Tomcat Started and Port 8080. Acá te dice. Yo lo levanté desde el IDE, por eso lo veo desde acá, pero ustedes podrían levantarlo desde una consola de comandos y les va a mostrar esto mismo que está acá. O sea, esto es una consola integrada al IDE, así que es lo mismo, digamos, ¿no? Es una manera, Lucas, es una manera de organizarlo, simplemente, ¿no? Se va desde lo más general hasta lo más puntual. Entonces vos pones, por ejemplo, punto, el nombre de tu empresa, punto, el nombre del área, punto, el nombre del proyecto global en el cual estás trabajando, punto, el nombre del microservicio que vos estás haciendo. Entonces, los otros equipos que van a estar haciendo los otros microservicios, cuando lo juntan todo en el proyecto general, es como que están todos ordenaditos. Y es una manera de ordenarlo. Ustedes pueden cambiarlo igual. No tiene mucho sentido que lo hagan, pero podrían cambiar el puerto. Ah, bueno, si les colapsa con algún otro servicio que tengan en el 8080, sí tendría sentido que lo cambien. Pero es una tontería hacerlo. Es en un archivo de configuración que ahora les voy a mostrar. ¿Sí? Sí, lo voy a explicar, no te preocupes, Juan. Pero sí, le pueden cambiar el puerto. Yo lo tengo ahí por default en el 8080, pero lo pueden cambiar si quieren. Bien, las rutas. Todas las rutas de, de nuestra aplicación, nosotros las vamos a accederlas a través de una capa especial que se llama controllers. Vieron que esta página es la 44. Vieron que en el diagramita que yo les estaba mostrando antes, que está bastante atrás, nosotros desde un cliente web, o sea, un Google Chrome, accedemos a todo el ecosistema del proyecto a través de los controllers. ¿Sí? Entonces, vamos a volver a la página 44. Hoy nos vamos a quedar acá, en controllers y servicios. Repositorios y BD lo vemos la semana que viene. Vamos a la 44. Bien. Después, por las dudas, les recomiendo que lean la documentación, ¿sí? Si bien yo se los estoy explicando, después lean la documentación porque les podría surgir alguna duda extra. Profe, Bien. y el Sí. video adjunto es esta misma clase, ¿no? Que dejó... Sí. Ah, perfecto. Es una clase que dimos para algún corte del 2021, pero sí, es lo mismo. Gracias. Todo, no de nada. Las clases no me salen idénticas, así que en algunas doy un detalle más, un detalle menos, o capaz No, de... sí, obvio, para repasar en caso de que me quede alguna duda, puedo usarla como guía. Sí, a full, a full. Bien. Ok, rutas. Vamos a loguearnos inicialmente porque lo del login se los voy a mostrar después. Acá me está tirando un warning porque la contraseña es user. No le den bola. Bien. Controllers. Ustedes tendrían que tener una carpeta que se llame, un package que se llame com, unla, el nombre del proyecto,
controllers. Y dentro del controller, de los controllers, ustedes lo que van a poder tener es un archivo que responda a una ruta en particular. Por ejemplo, a ver, imagínense... vamos a decir préstamo. Ya que estamos trabajando con todo este tema de préstamos, yo voy a agregar acá un préstamo controller. Siempre ponen el nombre de la clase, controller. La clase me la crea inicialmente como algo totalmente nuevo, pero si nosotros vamos a, por ejemplo, no sé, este que tengo por acá, acá tenemos algunos ejemplitos. Ustedes lo que van a tener que hacer es agregarle inicialmente, para que esta clase se pueda comportar como un controller y que pueda resolver una ruta. Ahora les voy a explicar qué es esto de las rutas, cómo se acceden y demás. Pero primero quiero dejar lista esta clase. Ustedes lo que van a tener que hacer es especificar que es un controller. Eso lo van a hacer con algo que se llama anotación, ¿sí? Cada vez que ustedes pongan @algo, significa que están trabajando con una anotación. Una anotación, básicamente, es un tipo de declaración de Java que lo que nos hace es agregar funcionalidad sobre una clase o sobre un método. En este caso, cada vez que yo diga que una clase va a ser de tipo controller, tengo que agregar esta anotación y automáticamente esta clase yo la voy a poder vincular con una ruta. ¿Cuál es la ruta que yo voy a querer agregar? Voy a decir que voy a agregar un request mapping, o sea, cada vez que se haga un request a la plataforma, yo voy a relacionar todas las respuestas de mi controller cada vez que me digan la ruta préstamo. ¿Sí? Entonces, lo que sucedería es que cada vez que yo en mi sistema diga /préstamo lo que fuera, ¿sí? Me tendría que redireccionar a la lógica que yo ponga dentro de mi controller. Ahora, si yo corro esto, me va a fallar porque me falta agregar un montón de cosas más. Pero mi controller ya estaría en condiciones de poder responder a las peticiones de esta ruta. Antes de continuar, hago un mini parate por aquí para explicar el tema de lo de las rutas, que eso creo que lo tengo súper abajo de todo. Esto lo fui mejorando con el tiempo. Buenas prácticas de rutas de API. En esta clase, no. No me acuerdo dónde tengo las buenas prácticas de API. Bueno, no se preocupen. Ahora lo explico desde cero. Necesito que me presten atención porque si no esto va a ser muy abstracto, ¿sí? Es más, voy a sacar el compartir un momento. Cada vez que ustedes quieren hacer un request a una plataforma, que básicamente un request a una plataforma es solicitarle un recurso a un servidor web, lo hacen a través del protocolo HTTP. ¿Sí? Existen algunas variantes, dependiendo de las tecnologías, pero lo más común es HTTP. ¿A qué nos referimos con solicitar un recurso a un servidor web? Le podríamos estar pidiendo que nos devuelva una vista, le podríamos estar pidiendo que guarde un dato y que nos redireccione a algún lugar, le podríamos estar pidiendo que genere una acción, como por ejemplo yo le mando un usuario, un password, y lo que quiero es que con ese usuario y password el servidor me diga si es válido para que yo me pueda loguear y me redireccione a la vista con la cual yo quiero trabajar. Y de esa manera nosotros nos vamos comunicando con un servidor a través de un cliente web, que puede ser, yo sé, Mozilla, registrar un usuario también, Mozilla, Google Chrome, o también se puede hacer a través de consola de comandos, se puede hacer, por ejemplo, con Postman, con cualquier aplicación que a nosotros nos permita enviar un mensaje a través de Internet con el protocolo de HTTP de un servidor, nosotros podemos establecer ese puente, ¿sí? Ahora, cada vez que
Cada vez que nosotros queremos hacer una solicitud de un recurso a un servidor web, lo que tenemos que especificar es qué tipo de solicitud estamos haciendo. Existen distintos tipos de solicitudes que se pueden hacer a un servidor. Dentro de lo que es la plataforma, yo explico las más básicas. Creo que ahora sí conviene. Yo explico las más básicas. Por ejemplo, esto lo tengo en... Post, este está bastante completito. Pero vamos a verlo bien. Yo acá tengo varias, en donde básicamente ustedes pueden hacer a súper grosso modo dos tipos de peticiones a un servidor. Pueden hacer una petición de tipo GET o pueden hacer una petición de tipo POST. En la petición de tipo GET, ustedes lo que van a hacer es decirle al servidor que están solicitando un recurso, y en la petición de tipo POST le van a decir al servidor que además de estar solicitando un recurso, están enviando información para que esa información se pueda, por ejemplo, guardar en una base de datos o generar algún tipo de proceso, ¿sí? Existen otros tipos de peticiones que ustedes pueden hacer a un servidor, pero para el TP, con que se manejen con GET y POST, vamos a estar bien. Si quieren manejar el resto, que básicamente son put y patch para hacer ediciones, o delete, que es para borrar elementos, lo pueden llegar a hacer. Las annotations son exactamente iguales a las que tenemos acá. En lugar de decir get mapping, dirían put patch mapping, put mapping o delete mapping. Y si no, con que se manejen con get mapping y con post, estamos bien. Lo importante acá es que tienen que hacer esa diferencia entre las requests que son de tipo, che, dame una vista, y las requests que son de tipo, yo te envío información para que vos hagas algo específico dentro de lo que es el servidor, ¿sí? Por ejemplo, en este caso de acá, supongamos que yo lo que quiero hacer es acceder a, no sé, un listado inicial donde quiero ver un formulario, y en ese formulario yo quiero tener la posibilidad de solicitar un préstamo. Esto tendría que ser una petición de tipo GET, porque no estoy mandando información, sino que simplemente quiero acceder a una parte del sistema en donde adentro de esa parte del sistema yo voy a poder empezar a trabajar ciertas acciones. Por lo tanto, lo más lógico es que esto sea una petición de tipo GET. Ahora, no se preocupen porque eso igualmente está explicado más abajo, cuando yo digo primero la mundo y empiezo a explicar qué es un get mapping, la diferencia con el post y demás, está todo en la documentación. ¿Sí? Lo que pasa es que no me acuerdo exactamente en qué página está cada cosa. Esto lo hice hace tanto. Bien. Entonces, nosotros tenemos acá nuestro préstamo controller, que ya estamos diciendo que va a solucionar las peticiones que se hagan a /préstamo, pero lo que nos falta es decir, bueno, cuáles son los tipos de solicitudes que va a resolver dentro de... Ah, sos un genio. Claro, acá está, peticiones de tipo GET, explico todos los tipos de peticiones que se pueden hacer con GET. No, pero había una parte donde lo tengo mucho más bello, pero ahora no me acuerdo bien dónde es, después lo voy a ver, peticiones de tipo POST y así. Igual ahora yo voy a ir agregando ejemplos y vamos a hacer algunos GET, vamos a hacer algunos POST y vamos a hacer un ejemplo completito, no se preocupen. Pero lo que quiero que les quede claro es que, si bien yo estoy diciendo que el controlador va a resolver todas las solicitudes que vayan a /préstamo, lo que me falta es decir, bueno, cuáles son las solicitudes dentro de esa sección que yo voy a poder brindar al usuario. Le voy a permitir que acceda a estas vistas, le voy a poder permitir que envíe esta información, le voy a poder permitir que navegue en X parte de lo que es el sistema, y así sucesivamente, digamos, ¿no? Entonces yo podría tener una sección súper básica en donde digo que voy a habilitar un método. Fíjense que esto es tal cual a lo que nosotros venimos haciendo, con una sutil diferencia. Con una sutil diferencia, que es que el tipo de objeto que yo estoy retornando es un model and view. ¿Sí? Eso se debe a que mi controller lo que va a tener que hacer es,
además de brindar un... Sí. Guarda que hay alguien que está con el micrófono abierto y tiene ruidito en el fondo. Comiendo galletitas. Bien, acá lo que yo tengo es que todos los métodos de mi controller lo que van a devolver es un model and view, porque básicamente el controller sirve para hacer redirecciones, ¿sí? Sirve para que ante una petición sobre una ruta, yo te devuelva una vista nueva. Entonces lo que tengo que hacer es retornar un objeto de tipo model and view, que esto es propio de Spring, que básicamente lo que te dice es, yo te voy a devolver esta vista, y dentro de esta vista yo te puedo empezar a meter objetos, ¿sí? Inicialmente no le vamos a meter ningún objeto, así que esta línea la voy a comentar. Y lo único que vamos a hacer es decir, bueno, yo cada vez que reciba una petición sobre préstamo y que sea un get mapping sobre vacío, que vacío básicamente sería la ruta que responda a esta consulta, ¿sí? O a la consulta con este barra por acá, sería lo mismo. Yo le voy a redireccionar una vista en específico. ¿Cómo sabe el controller cuál es la vista a la cual tiene que redireccionar? Bueno, básicamente como devuelve un objeto de tipo model and view, nosotros ese objeto lo tenemos que crear. Tenemos que decir que tenemos un objeto de tipo model and view, lo tenemos que instanciar, y acá, en el momento donde nosotros lo instanciamos, básicamente tenemos que decir cuál es la vista que va a levantar. Acá yo tengo algo particular, que es que tengo... un package que se llama helpers, donde adentro tengo este archivo que simplemente tiene algunos strings estáticos que todos me representan una vista dentro del sistema, ¿sí? Así que yo acá podría hacer barra préstamos, es decir, public final static string, así como ustedes van a tener que ir agregando vistas, ¿sí? Se vienen a un archivo principal en donde tienen todas las vistas. Y esto es por una cuestión de orden, digamos, ¿no? Porque si yo acá peladito le digo, bueno, esta vista va a ser, yo qué sé, barra préstamo barra index, por ejemplo. Y esta vista la utilizo en algunos sitios más y el día de mañana el nombre de esta vista cambia y en lugar de index se llama índice, o en lugar de índice se llama listado, o en lugar de estar en préstamo, está en préstamos, o cambia alguna cuestión, yo tendría que venir y cambiar todos estos strings en todos los lugares donde yo lo esté llamando. Entonces lo más lógico es tener todas las vistas de nuestro sistema escritas en algún lugar, como para que nosotros lo utilicemos a través de variables, variables globales, por así decirlo, que son este famoso uso del static, ¿sí? Entonces acá yo voy a poner, por ejemplo, ¿no? Préstamo, -index, y voy a decir dónde va a estar viviendo esta vista. Esta vista va a estar en préstamo barra index, por ponerle algún nombre, ¿sí? Yo si quiero acá le pongo Juan. Obviamente no van a hacer eso, le ponen algún nombre representativo, ¿sí? Una vez que hacemos esto, yo vengo acá y digo, bueno, voy a llamar a la clase viewHelper, y de la clase viewHelper me voy a tomar esta variable estática global, que básicamente tiene el string con la vista, y de esa manera, cada vez que yo le pegue un request a barra préstamo y quiera hacer un get sobre esta ruta vacía, a mí me va a redireccionar a esta vista, ¿sí? Ahora, la vista yo todavía no la creé, ¿sí? Me falta crear la vista. Por las dudas, hasta acá, ¿alguna duda? Yo sé que quizás esto es medio abstracto, pero sí, es del MVC. Ahora lo vamos a cerrar, pero hasta acá, ¿alguna consulta o algo que no se entienda bien? Miren que no es difícil dar esta clase, así que si hay algo que no se entiende es porque probablemente lo esté explicando mal. Así que si tienen dudas me dicen, no hay problema. O sea, vos lo que... te hago una consulta, perdón.
Lo que estás haciendo por ahora es armar todo el ruteo de Ruteo. No le todos los agregué ruteos. nada de funcionalidad. Lo primero que tienen que hacer ustedes es decir, bueno, si yo quiero tener una vista en el sistema, suponete que yo les digo, bueno, quiero que me hagan una aplicación donde un usuario pueda entrar a una parte del sistema y solicitar un préstamo. Ustedes tienen que pensar, bueno, ¿cuál es la primera vista que tengo que tener? Bueno, una vista donde el tipo pueda entrar y tener un formulario que cargue sus datos y que solicite el préstamo. Listo, esa vista tiene que existir en algún lugar, pero antes yo tengo que preparar el controlador para que pueda acceder a ese lugar y para que pueda armar la redirección. Tiene que hacer todo ese, tiene que pensar todo eso, digamos, ¿no? Ahora yo lo que tengo es un controlador que me responde a mi server / préstamos y le puedo hacer un get y con eso yo podría mostrar un formulario para que un usuario solicite un préstamo. Pero todavía no hice nada de lógica de negocio, estoy armando las rutas, que es algo clave. Ustedes tienen que tener en mente cuáles son las rutas del server. Vendría a ser como una vista base, claro. Entiendo que la función de controlador, utilizando la ruta, genera la... Claro. El controlador solamente les va a servir como un disponibilizador de rutas. Les permite que ustedes entren al server y soliciten una vista. O que ustedes entren al server y manden información. ¿Sí? Y la acción esa de enviar información puede ser para guardar un registro en una base de datos, para borrar un registro, para traer algún registro relacionado y hacer una búsqueda. ¿Sí? Pero lo primero que tienen que tener en mente son cuáles son las rutas que su sistema tendría que resolver. Por ahora no hice nada, simplemente estoy armando la ruta. Es más, si yo vuelvo a correr el server, vamos a correrlo otra vez. Fíjense que yo ya tengo esto, y si yo pusiera un print por acá, tipo un console log, vamos a ver que el código llega acá, pero a pesar de que llega acá, esto me va a seguir fallando. Si yo digo localhost / préstamo, maldito login. Me dice, che, no existe el préstamo. Pero fíjense que ahora, no sé si lo notaron, el error es distinto. Antes me tiraba un 404 porque no existía la ruta, y ahora me tira un 500 porque me dice, che, la ruta existe, pero crasheé, no sé, falló. Ahora, ¿por qué falló? Porque no tiene la vista. Entonces, el controlador existe, el controlador está tomando la petición, pero cuando trata de devolver la vista, como la vista no existe, tira un 500. Entiendo. Una capa es con lo que armamos las vistas. Una capa... no entiendo tu pregunta. O sea, las vistas son una capa del modelo, digamos, ¿no? Ahora voy a armar una igual. Fíjense que acá me tiene un error enorme, un choclazo, que en resumen lo que dice es, che, no puedo resolver esta vista. No existe préstamo índice. ¿Cómo? ¿Errores que se lanzan? ¿Cómo? ¿Se pueden configurar de alguna manera los errores que se lanzan ahí en la misma vista? Y de hecho yo lo configuro, porque fíjate que esto que está acá es algo que armé yo. Yo lo que tengo es una especie de proceso que lo que hace es capturarme los errores de tipo 500 y mostrarme una vista por defecto. Eso lo pueden configurar súper fácil. Déjenme recordar dónde. Acá. Pará. No me voy a pasar. Ahora después les explico el tema de cómo capturar los errores y cómo redireccionar a vistas. Es más, ustedes podrían decir, siempre que tengamos un 500 o un 404, mostrame esta vista por defecto. Y es más, podrían decir, si yo tengo un 500 y el 500 es por una excepción de este tipo, mostrame una vista distinta. Es como que ustedes pueden capturar la excepción. ¿Vieron este tema de que la excepción se va lanzando para arriba, bla, 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 bla? Bueno, en los servers, cuando se levantan las excepciones, vienen con un código de estatus, que normalmente es 404 para not found, o sea, no se pudo resolver, o 500 para un error interno del sistema, y así sucesivamente. Todo esto que les digo está en la documentación que armé igual, ¿eh? Si yo busco por acá, 404... ahí estaba. Acá, buenas prácticas del uso de páginas de error. Yo les explico que en general yo estoy cacheando estas dos, 404 y 500, pero bueno, ustedes podrían hacerlo con las que quieran, digamos, ¿no? Acá tengo
dentro de templates, error, y con eso cacheo las principales. Bien, vamos a agregar la vista. Básicamente, les dije que ustedes tienen 3 partes principales dentro de lo que es el proyecto. Los test, la parte de Java, en donde nosotros vamos a ir armando las clases. Una de esas clases es súper importante, que es el controlador, que existe en el package controllers. Y a su vez tenemos otro lugar importante que es resources. Dentro de resources nosotros vamos a tener todos los archivos que son de tipo estáticos, ¿sí? Por un lado, acá vamos a tener 3 componentes importantes. Uno va a ser el application YML, que es el archivo en donde nosotros vamos a hacer la configuración del proyecto, ¿sí? Fíjense que acá, en pocas líneas, yo estoy diciendo, por ejemplo, que mi Spring se va a conectar con una base de datos que va a vivir en esta ruta, que estas son mis credenciales, que voy a utilizar JPA, que después lo vamos a ver, que vamos a poner que las vistas no guarden caché. Acá ustedes podrían poner, no recuerdo exactamente cómo es, pero es como si les dijera que podrían poner URL port, y acá le ponen 8081, por ejemplo, ¿no? Ah, no era URL, no me acuerdo cuál era. Quizás es port directamente. En este archivo ustedes hacen todas las configuraciones del proyecto. Aunque tengan esto que yo tengo acá, les va a ser suficiente para resolver el TP. ¿Sí? Lo vamos a ver bien después porque hoy no vamos a ver base de datos. A su vez, las otras 2 partes importantes que vamos a tener va a ser static, que en static nosotros vamos a tener toda la capa de CSS, JS y vendors de Bootstrap y jQuery para poder dar los estilos a la página. Ahora les voy a dar un ejemplo de dónde podrían sacar cosas como esta. Y los templates, que es el lugar donde van a estar nuestras vistas. ¿Sí? Ahora, cosa súper importante. Como yo dije que mi vista está en préstamo barra algo, significa que esto es una carpeta. ¿Sí? Si acá yo hubiera puesto préstamo barra sección barra algo barra lo que sea, la última palabra que yo tengo acá es mi vista. Y todo lo que tengo para atrás es el directorio de archivos dentro de templates en donde yo voy a ubicar a mi vista. ¿Sí? Es súper importante eso. En este caso en particular, yo digo que index es mi vista, todo lo que está hacia la izquierda de la barra es la ruta de carpetas en donde va a estar guardada la vista. Entonces acá tendría, dentro de templates, tendría que existir una carpeta que se llame préstamo, así que la vamos a agregar. Y adentro de préstamo, nosotros tendríamos que hacer una clasecita, perdón, un archivo que se llame index.html. Fíjense que todas las otras son iguales. Por ejemplo, dentro de esto yo tengo algunos HTML, dentro de este yo tengo algunos HTML, acá tengo algunos otros HTML, son todos HTML. Y acá adentro, ahora sí nosotros podríamos poner bienvenido al listado. No, bienvenido a la sección de solicitud de préstamos. Ahora si yo vuelvo a correr esta cosa, lo que va a suceder es que, otra vez, cuando yo quiera entrar a la ruta, el nombre de mi server, que en este caso el nombre de mi server es localhost 2.8080 barra préstamo, voy a poder disponibilizar todas las vistas que estén devueltas en un return de un método que devuelva un model and view y que tenga un verbo de solicitud de HTTP. En este caso, un get. Yo podría hacer un post, podría hacer un put, podría hacer un delete, podría agregar X cantidad de métodos acá, que todos van a resolver direcciones distintas y todos van a devolver vistas distintas. Y cada una de esas vistas yo se la voy a pasar a mi model and view y básicamente van a tener que existir dentro de la carpeta de templates. ¿Sí? Entonces ahora si yo vengo acá y quiero entrar en el sistema,
Perdón, Gus, no entendí esa parte. ¿Los métodos van dentro de ese mismo método? Los métodos van dentro de esta clase. Ah, de la clase, está bien. Claro. Me había Acá pintado. voy a agregar X cantidad de métodos, ¿sí? Ok. Cada uno de los métodos me tiene que resolver un verbo de HTTP. Por ejemplo, un getMapping a esta dirección, un getMapping a otra dirección, un postmapping a otra dirección, y así sucesivamente. Y todos los métodos van a devolver objetos de Model and View, y todos los Model and View lo que van a hacer es redirigirme a una vista en particular, ¿sí? Sí. Entonces ahora, si yo digo préstamo, vemos que ahora sí me mandó a la vista que yo hice recién, que se llama bienvenido a sección de solicitudes de préstamos. Entonces ahora lo que yo hice fue hacer el punta a punta, por así decirlo, en donde desde un navegador web yo le pego a una ruta a través de un verbo en particular. Siempre que ustedes hacen enter en un Chrome, por default es un get, por ejemplo. Y ahí accedo a esta sección de vistas de solicitudes de préstamos. Si yo tuviera otra sección en donde, por ejemplo, no sé, yo puedo... a ver, vamos a ver qué están diciendo por acá. Entiendo que la fusión del controlador utilizando la URL, sí. No sé yo, controles y vistas, sí. A redireccionar las vistas. Y ustedes las vistas las construyen y a través del controller las mandan al usuario, ¿sí? Profe, capaz estoy diciendo la avanzada, la vista sería el front, sí, la vista es el front, y lo que hacemos de la funcionalidad de los ruteos, sí. Sí, sí. Acá lo que nosotros tendríamos si estuviéramos trabajando, por ejemplo, ¿no? Esto es una llamada aplicación monolítica porque el backend y el frontend están en el mismo proyecto. Pero si ustedes tuvieran una aplicación dividida en API y tienen un backend en un proyecto y un front en otro proyecto, por ejemplo, lo más común, tienen una API en Java con Spring o el lenguaje que quieran y un front en TypeScript con, no sé, Angular o React. El server, en lugar de redireccionar a una vista interna, lo que haría sería redireccionar a otra ruta, que es la ruta en la cual van a estar guardados los archivos estáticos del front. Que no voy a entrar en detalle ahí, pero podría ser dentro del mismo server, en un server aparte. El controlador va a hacer lo mismo. Resuelve una ruta y dice a qué ruta yo tengo que ir. Ahora, esa ruta puede ser una vista que está dentro del proyecto, que es lo que van a tener que hacer ustedes, o podría decir, tomá la vista con este nombre que está en este server. ¿Sí? Y así como ustedes hacen un backend frontend dividido. No se enquilomen con eso porque acá lo vamos a hacer todo junto. ¿Sí? Bien. De esta forma yo podría ir resolviendo X cantidad de solicitudes. Yo podría tener una que sea, bueno, quiero ver la vista inicial, que me da el bienvenido. Ahora quiero tener un request mapping que me dé, yo qué sé, mis préstamos. Por ejemplo, ¿no? Este va a ser otro método y me va a devolver a otra vista, que va a ser, yo qué sé, mis préstamos. Entonces tengo que venir acá, copiar esto. Ahora de a poco le vamos a ir poniendo cada vez más cosas, ¿eh? Sí, mis préstamos. Tengo que venir acá, poner otra vista, pero esta vista se va a llamar, ¿cómo le puse? Mis préstamos. Y acá le va a decir, tus préstamos son, 2 puntos, y acá se los lista, por ejemplo, ¿no? Profe, ¿el HTML lo podés escribir así plano o es No. por...? No, nos falta un montón. Ah, Pero yo estoy yendo de a pedacitos como para no marear, porque si les tiraba una vista así, era como, iba a ser medio raro. Yo lo único que quiero que entiendan es cómo funcionan las redirecciones primero. Después vamos a ir avanzando. El return de ese string puede... ¿Cómo? El return de ese string, ¿dónde estaba? ¿Lo puede mostrar? Ya lo vi, listo. ¿Se sabe a qué hora más o menos se toma presente? Voy a ser amable con ustedes porque los estoy matando y no les voy a tomar presente esta vez. Pero no se vayan porque
Está complicado si después no saben hacer esto. Bien, voy a volver a correr esto y ahora básicamente dentro de mi controller yo tengo dos posibles respuestas ante las peticiones que vienen sobre préstamo. Si yo hago un get sobre vacío, me devuelve esto, y si yo hago un get sobre mis préstamos, me devuelve esta otra vista. Así que vamos a probarlo. Me voy a loguear. Y si yo digo barra préstamo, me manda a la vista esta general. Y si yo digo barra préstamo, barra, ¿cómo le puse? Mis préstamos, me va a mandar a tus préstamos son y me los lista. ¿Sí? Entonces, de esta manera yo podría seguir agregando rutas, construir X cantidad de rutas dentro de mi proyecto y obviamente tengo que tener un controller y ese controller tiene que tener un método que resuelva a cada una de esas rutas para que cada vez que un usuario quiera acceder a una URL en particular, mi servidor le responda con una vista. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? Con esto que vimos, ¿no? Bien, denme 5 minutos que voy al baño y vengo. Sí, tenemos un montón de cosas para ver, así que no va a haber recreo, ¿sí? Pero hagamos por lo menos 5 minutos, así se pueden levantar, tomar agua, respirar y volvemos y media, ¿sí? Después con redireccionarla ya podés tener, sí, porque fíjate que acá, como este método me devuelve esta vista y este método me devuelve esta otra vista, cada uno de los métodos podría devolver una vista distinta, ¿o no? Yo podría tener que dos métodos hagan cosas distintas, pero me devuelvan a la misma vista, por ejemplo. ¿Por qué la segunda vista no se puso celeste? Ah, mirá, no sé. A ver. ¿Sabes que tengo la sensación de que es algo del IDE? Porque es literalmente un view helper, bla, bla, bla. Sí, súper extraño. No le des bola, quizás la quedó mi compu ahí con el tema de los estilos. No le des bola, porque funciona. No sé por qué no lo pinta de celestito. Porque, a ver, yo lo puse igual. A esa no puedo entrar. ¿Por qué? Sí, lo puse igual. De hecho, acá sí me lo está pintando de celeste. No le des bola. Quizás mi IDE no se refrescó bien. Bueno, volvemos y media. Vayan a refrescarse y media seguimos.